Bien, estamos aquí con nuestro panel de hoy, el poder y el gobierno municipal, retos y amenazas de cara al desarrollo de los territorios. Es un tema que, como habíamos comentado inicialmente, son temas que vamos a estar de manera reiterada, de diferentes enfoques y con diferentes actores, vamos a estar tratando reiteradamente en este programa, porque son parte de los conceptos y los aspectos que la construcción de una ciudadanía responsable amerita. Para ello me hago acompañar de dos expertos en la materia. Bueno, hoy es sábado, es la entrega de este programa hoy sábado, pero nos estamos acompañando de dos domingos. Tenemos de un lado Domingo Contreras y por el otro lado a Domingo Matías. Ambos con un historial bastante interesante en materia del trabajo municipal, tanto en términos prácticos como en términos teóricos también. Domingo Contreras, secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional por mucho tiempo y fue precandidato también por el Partido de la Liberación Dominicana en las pasadas elecciones. Y Domingo Matías, que es reconocido como una persona que ha estado, tiene su página web, los municipios, ¿verdad? .com.de, tiene su historial también, que tal vez en un momento determinado sería bueno que lo compartamos con los amigos televidentes. Mientras tanto, nos gustaría hacerle un breve preámbulo para introducir este tema, relacionándolo con la recién pasada coyuntura electoral, las recién pasadas votaciones, que a esta altura del juego, independientemente de lo que vaya a resultar de todos estos escarceos, evidentemente ya se tiene un panorama bastante claro de cómo fueron los resultados municipio por municipio. Y este proceso electoral tiene muchas lecturas. Yo creo que por largo tiempo vamos a estar hablando sobre él, porque tal vez una buena manera de construir patria sería montarnos en este tipo de eventos para impulsar los cambios y las mejoras que tenemos que hacer en cada uno de los estamentos jurídicos, políticos y sociales de la sociedad dominicana. Con respecto al tema municipal, llama la atención el hecho de que una cosa que sí ha demostrado, que ha venido increciendo, pienso yo, en las elecciones tras elecciones, pero que ahora como que se ha manifestado con más fuerza, es el tema del fraccionamiento. Al parecer, los poderes locales, municipales, tienen mucho más fuerza que lo que anteriormente habían tenido. El arrastre de la candidatura presidencial, que por primera vez se da, ¿no? Después de muchos años, creo que en 1994 fue el último. No fue tanto, para el caso de los legisladores tuvo mucha fuerza el arrastre de la candidatura presidencial, pero hubo muchos territorios donde el peso de la candidatura del candidato a la alcaldía fue determinante. ¿Qué lectura, me gustaría que nos comentaran y compartieran con los televidentes, qué lectura o cuáles lecturas le dan ustedes a estos acontecimientos en materia del tema municipal? Domingo. Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema de fraccionamiento viene ocurriendo desde el año 1998, fraccionamiento. Incluso hay estadísticas donde se indica que donde ganaba un senador no necesariamente ganaba el mismo partido del senador para la alcaldía. Por ejemplo, en un momento Santiago ganaba el senador y la alcaldía la ganaba el candidato a alcalde de otro partido, o la Romana, en distintos lugares. De manera que el liderazgo local está visibilizado de manera diferente al liderazgo nacional, y eso es importante. Pero también en estas elecciones hay un fenómeno que no había tenido antecedente en el país, y es que hay partidos de los llamados minoritarios que ganaron alcaldía, y ganaron regidores, y ganaron distritos
municipales y ganaron vocales, es decir, sin que tengan una alta votación a nivel nacional, sí. De manera que haya un elemento, un ingrediente adicional en estas elecciones. Sí, yo entiendo que la unificación de las elecciones constituye un atraso en el país, porque las elecciones todas juntas esconden la agenda municipal y sí privilegia la agenda nacional. Claro. Entonces eso se convierte en un problema. República Dominicana es de los pocos países de América Latina que dio un paso hacia atrás con el tema de la unificación de las elecciones, porque en América Latina solamente hay 2 países que tienen elecciones unificadas. Bueno, pero Domingo, ahora hay una variante. Lo que pasa es que ahora se hicieron juntas el mismo día, pero la ley establece que van a ser en fechas diferentes, sí, eso, que va a poder manejarse, retomarse un poco lo sí, de la eso agenda. iba a decir, pero eso hasta cierto punto es una separación en una distancia de tiempo muy corta, que va a someter a la sociedad a unos procesos electorales muy largos, que era lo que se cuestionaba con la cuestión de la unificación. Si las elecciones realmente van a estar unificadas, van a estar separadas por 3 o 4 meses. Sí. Entonces vamos a estar en unas campañas electorales en ese periodo bastante larga. De luego ya están unificadas. Se van a hacer en febrero del año 2020 para las autoridades juramentarse en 24 de abril de ese mismo año. Pero sí, yo reitero, el fraccionamiento... En febrero serían las municipales. Sí. El fraccionamiento es una realidad. Hay elección de autoridades locales, se dieron muchos cambios de alcalde. Solamente del partido que sacó más alcaldes, que fue el de la Liberación Dominicana, se dejaron de postularse más de 40 candidatos. Y por lo tanto, el PLD sacó más del 70% de las alcaldías ahora. Y la cantidad de alcaldes que vienen son nuevos. Pero lo del PRM, muchos son nuevos también. Lo del PRD repite mucho y del PLD también. Si va a haber una camada de alcaldes nuevos, muchos que se montan ya, que es una cuestión que podemos discutirla después, en el marco de una cultura política clientelista fomentada de los propios partidos y en lo que yo llamo una pandemia antidemocrática que hubo en los partidos en relación a evitar que nuevos liderazgos al interior de los partidos pudieran relevar el viejo liderazgo que ha estado en los municipios. Contreras. Sumándonos a las expresiones del análisis que los datos comienzan a arrojar, porque todavía hay una correlación, que en su momento lo hablé con Domingo, es ver si ese comportamiento es igual en municipios pequeños y en ciudades grandes, porque evidentemente que las ciudades grandes demostraron que los electores de esas ciudades tienden a diferenciar su boleta municipal de su boleta presidencial, y que el efecto del arrastre sobre el que alguno pensaba que se iba a producir de manera natural, ya hay una diferenciación del elector. Y yo digo que también, dado que el fenómeno de la comunicación ha cambiado a partir de las redes, uno podía pensar que la campaña nacional iba a arropar totalmente cualquier posibilidad de una campaña local. Pero resulta que aquí hay un fenómeno comunicacional de emisoras locales de alta incidencia en sus propias comunidades, además de todos los grupos que se crean por WhatsApp, por Facebook, por las redes. Entonces esto permite que pueda haber una comunicación local, así como las familias se interrelacionan repartiéndose y compartiendo lo que va pasando en el seno de la familia, no importa si el miembro vive en Holanda o vive en Pedernales o está en un sector de la capital. Ese fenómeno de saber lo que pasa a nivel local, reforzado por las redes, que no tiene un alto costo para accesar a ella, ha permitido que lo local también resalte su diferenciación. Y yo creo que es un tema fundamental, porque todos sabemos que en tema del crecimiento de la economía dominicana y de las expectativas de los ciudadanos dominicanos, hay una serie de temas que tienen que ver con la calidad de vida, que están asociadas estrechamente a lo que se puede hacer desde lo local. Y los ciudadanos
saben, ya han ido viviendo la experiencia de ese quehacer local, Sí. En muchos de los acontecimientos más importantes de su propia vida. Entonces, yo creo que ese reforzamiento de esos aspectos se expresa claramente en las elecciones. Entonces, yo creo que cuando cerremos este ciclo electoral, que ya nos ha arrojado datos interesantes, de bueno, muchos lugares donde el presidente ganó con 60 y su candidato a alcalde, bueno, a veces el alcalde contrario ganó con los mismos 60 y inclusive se mueve a que la gente haga especulaciones, pero la verdad que el propio comportamiento de las encuestas, que ya se veían con anterioridad, se veía claramente que los ciudadanos tenían preferencias diferentes, independientemente de las boletas. Y eso es lo que se aspira, digamos, en las democracias, eso es lo preferible, que el voto del ciudadano sea un voto con cierta independencia de criterio. Es verdad que los que somos partidarios apostamos a un voto, digamos, militante, Sí. pero ninguna de las democracias modernas más importantes tienen un voto militante que pase del 20%. Así es, así es. 20, 25%. El resto se mueven hacia el centro. Y sobre todo cuando se trata de liderazgos locales. Mira, En los locales son todavía menos duros No. los votantes. absolutamente. Por ejemplo, Europa tiene un fenómeno interesantísimo. Un ciudadano inglés puede terminar siendo alcalde en España, Sí. y viceversa, porque la Constitución no es tan rígida para el tema local, porque en realidad el gobierno local y la gestión local tiene que ver con la vecindad, no tiene que ver con el tema nacional. Inclusive en tema migratorio, que hay mucho conflicto en todo el mundo, el ayuntamiento no puede entrar en ese tema de diferenciación ni persecución del tema migratorio, de nacionalidad. Simplemente acoge al que llega como ciudadano. En el territorio. En el territorio. Y lo acoge como vecino. Ya ese papel de diferenciar su estatus migratorio lo tiene que hacer el gobierno nacional. Entonces, una serie de valores que están asociados al quehacer de la vida local son valores que tienen que ver mucho con la solidaridad, con el sentido cómo se mueve el ser humano en la búsqueda de solución de su problema. Entonces, por eso es que es tan importante. Si el gobierno local le agrega unos valores de culturales y unos valores de humanidad al quehacer de la vida de los hombres en cualquiera de estos territorios, que es diferente a la forma como lo mira el gobierno nacional en muchos de los países del mundo. Bueno, viendo ya en el enfoque, tal vez en una perspectiva o en retrospectiva, porque estamos hablando de las elecciones de los diferentes alcaldes. Domingo Matías señalaba el tema del clientelismo y que la política clientelar como quiera dominaba en las alcaldías, lo cual me gustaría que en un momento determinado pudiéramos tratar ese tema. Sin embargo, tal vez me gustaría ya empezar a entrar en un aspecto más global. A partir de los cambios que se trajo la nueva ley electoral, creo que la 167, la ley municipal. 176-07. Ajá, 176-07. ¿De qué año es esa ley? Del 2007. Del 2007. 2007. De allá para acá, hasta el día de hoy, y viendo estas votaciones en sentido general, ¿hemos avanzado? ¿Realmente se ha avanzado en materia de gestión de los municipios, de la gestión de las localidades? ¿Qué ustedes opinan? Desde luego que sí. ¿Cuáles son los avances más significativos que ustedes pudieran Incluso señalar? la legislación municipal impactó el contenido de la Constitución dominicana en el tema, por ejemplo, de presupuesto participativo. República Dominicana es el único país del mundo que tiene constitucionalizado los presupuestos participativos. En ese sentido, hay avance. ¿Qué tanto está aplicando el presupuesto participativo en términos proporcionales? Ustedes que No, estudian eso este tema. es difícil uno puede decir tantos ayuntamientos lo aplican, porque hay una categoría que yo he definido y es los presupuestos consultivos, que es diferente al presupuesto participativo. Ya. El presupuesto participativo conlleva consulta, decisión, seguimiento, Y control.
Entonces, en el consultivo se queda en lo meramente consultivo. Entonces, tú eres de opinión que todavía andamos mucho más en lo consultivo que en lo participativo. Sí, pero no es malo. Tal. Es decir, no es claro, malo. Es un avance, ¿no? Es un avance. Y al participativo también en algunos municipios. ¿Sí? Y no vamos a mencionar para evitar exclusiones que se puedan dar. Y hemos estudiado eso. Particularmente yo lo he estudiado bastante. Pero sería interesante, por ejemplo, señalar un caso en el cual se haya podido aplicar al máximo ese presupuesto participativo. No sé si ustedes lo Sí, por ejemplo, compartir. Santo Domingo Este aplicó en la gestión de Juan de los Santos presupuesto participativo. Sí. Se hizo. También, por ejemplo, tú tienes el ayuntamiento de los Alcarrizos, también. Mencionar dos gestiones de partidos diferentes, porque en esto los partidos no nos orientan, que eso es un problema que hay. Ahí entonces los liderazgos individuales son los que están impulsando. Sí, los partidos no tienen una agenda municipal en marcha durante el año. La agenda de los partidos entra ya en agosto, por ejemplo, cuando van a haber los cambios de gestión en los consejos o en el proceso electoral o de instalación de autoridad, que no debería ser, eso debería mejorarse, porque los partidos son los que le presentan las ofertas electorales a los ciudadanos. Sí. Por lo tanto, no debe de abandonarse, o también los alcaldes abandonan el partido, también se dan todas esas situaciones. Entonces, avance ha habido. Por ejemplo, el contralor municipal es una figura que no existía antes de la ley, que es el control interno, y es un funcionario de carrera. Sí. Entonces, ¿se está aplicando? Sí. Hay problemas de calidad en la selección, pero todo esto va a tener siempre limitaciones, porque aquí estamos siempre de la calidad de las personas que sí, y además es una cultura política que se está implementando la ley muy débil. Sí. Tú tienes también unas estructuras orgánicas en los ayuntamientos que se han montado a partir de la ley. El tema de planificación, ayuntamientos ya que tienen planes de desarrollo, el desafío es su ejecución, tienen instrumentos de ordenamiento territorial, tienen aspectos referidos ya a capacitación, una cantidad van ahí a carrera administrativa municipal. Sí, hay elementos institucionales de la institucionalidad que están yendo poco a poco. No al ritmo que uno quisiera, pero van operando. Por ejemplo, el Ministerio de Administración Pública ha puesto en marcha lo que es un sistema de seguimiento, que es el SISMAT municipal, que es un instrumento importantísimo, que incluso Domingo podría referirse también a él como secretario también de la Comisión Presidencial de Reforma Municipal, que está en la parte de seguimiento a esa plataforma. Hemos tenido avance con la ley municipal. Ahora la ley hay que adecuarla a la Estrategia Nacional de Desarrollo y a la Constitución Dominicana, y la sociedad tiene que apropiarse más de la ley. Participar los ciudadanos. Sí. Hay un déficit de participación. Es un instrumento que yo lo he definido como el más progresista de América Latina. Esa legislación, la más progresista, la más liberal. Interesante. Sí. Nos llaman a una pausa, pero quiero dejarle en el espíritu de los televidentes una inquietud. Cuando uno va afuera, a veces en misiones de temas oficiales o trabajo o negocio, se encuentra con a veces la figura de un alcalde o un munícipe, un prefecto en algunos lugares, que tiene una verdadera estructura y un poder municipal local real. A uno le da envidia cómo ahí se depositan los proyectos diversos en el territorio y hay un control que uno quisiera a veces como añorar que aquí pudiera ocurrir. Y es sabido de, por ejemplo, organismos internacionales que a veces justamente encuentran, que están tratando de impulsar el desarrollo local, encuentran en la debilidad del poder municipal un obstáculo para lograr desarrollos en los territorios. Entonces me gustaría que Domingo, cuando retornemos, nos enfoque ese tema y qué cosas tú crees que son los que están constituyendo los principales obstáculos y cómo pudiéramos salvarlo para caminar hacia un
poder municipal mucho más sólido, ¿no? ¿Cómo no? Vamos a la pausa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Conciencia Ciudadana TV.